arte, ahora hablamos de ciencia, de investigación, y si estamos aprendiendo las lecciones después de todo lo que estamos viviendo como humanidad. Enrique Richard ya está desde Ecuador con nosotros, y también voy a saludar al doctor Giuseppe Nerilli, filósofo, ecologista, investigador. Él está desde Italia. En pantalla triple, por favor, desde el Jaque Mate voy a saludar a mis dos invitados, el doctor Enrique Richard y el doctor Giuseppe Nerilli. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos de manera virtual, como mandan las distancias, aunque si estuvieran ustedes acá también tendríamos que mantener los protocolos y la responsabilidad. Qué gusto poder saludarlos. Giuseppe, después de mucho tiempo te estoy viendo, estás en Italia, y bueno, y Quique, que está en Ecuador. Un gusto saludarlos, queridos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Un gran placer estar de nuevo en tu programa, Jimena. Gracias, Giuseppe. Quique. Bueno, nosotros vamos rápidamente a hablar de este tema. Contagiados o no, Giuseppe, Quique, nadie saldrá indemne de esta crisis por el coronavirus. Hay una como que sensación de que la economía, el trabajo, las relaciones humanas van a cambiar sustancialmente tras la pandemia del coronavirus, que tiene casi a toda la población del planeta encerrada en sus casas. Tu primera apreciación contigo, Giuseppe, como filósofo, como ecologista. Bueno, me da mucho gusto que me des por filósofo. En realidad soy mucho más científico, pero la ciencia y la filosofía en ese marco se tocan, como Enrique bien sabe. Seguramente vamos a salir muy cambiados de esta situación. Yo mismo llevo un mes encerrado en casa. O sea, un mes encerrado en casa significa empezar a cambiar las prioridades, a cambiar la visión, ¿no?, de lo que puede ser. No solo, también los momentos de crisis, ¿no?, son los que ponen en luz lo que son las debilidades de un sistema, y a la vez lo que son los puntos de fuerza, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo de planificadores o de tratar de buscar cuáles son los medios para llegar a una sostenibilidad, que era desde siempre, ¿no?, por lo que hemos apostado, pues esto no va a poder pasarse por alto, ¿no? La resiliencia hoy es lo que más se ha puesto de manifiesto, ¿no? Nuestro sistema no está en condiciones de asumir perturbaciones además anunciadas, porque o sea, esto no es nada nuevo, ¿no? Los brotes ya en tiempos recientes ya los han habido, y digamos la destrucción de hábitats ha puesto muchas especies en condiciones de transmitir, digamos, lo que son el patrimonio viral o bactérico que cada uno lleva consigo. O sea, estamos en la globalización se está poniendo un poquito en discusión, ¿no? El planeta nos está presentando sus límites, y nuestro mismo sistema nos está presentando cuáles son los puntos en donde es más frágil. Ahora, yo creo que vamos a tener que hacer un grandísimo esfuerzo para mantener o para eliminar, digamos, lo que se está constituyendo como un distanciamiento físico, y que no sea un distanciamiento social. Como sabes bien, Jimena, yo me ocupo de turismo sostenible, y el turismo pues va a salir muy golpeado de esta crisis, porque el turismo implica, ¿no?, movimiento, implica gente que se junta, implica tantísimas situaciones, todos los restaurantes, los locales, los hoteles, los aviones, los aeropuertos. Claro. O sea, son situaciones en las que se va a tener que tener muchísimo cuidado.
Quique, por favor, me gustaría escucharte a ti, precisamente sobre ese distanciamiento social al que hacía referencia Giuseppe. ¿Qué impacto va a tener esa distancia social que en este momento tenemos que adoptar? Muchos estamos viendo, tenemos la sensación de que el otro nos puede contagiar. ¿Puede tener una repercusión en las relaciones interpersonales en el futuro? ¿O está sucediendo tal vez algo más introspectivo, de valorizar más las relaciones con las personas, con los afectos? Quique, te escucho. Bueno, mira, yo en primer lugar decirte que bueno, coincido totalmente con mi gran amigo Giuseppe en sus apreciaciones, y complementar con el tema de que evidentemente ya se están viendo afectadas las relaciones interpersonales. Y se están viendo afectadas de una manera realmente preocupante. Siempre hablamos de la importancia de la educación, y creo que hoy más que nunca se hace prioridad fundamental el tema de la educación. Las cosas que están pasando, esta oleada de fake news que hay, malas noticias pero totalmente falsas, y sumado a eso lo último que está apareciendo, que es la intolerancia hacia los médicos y las enfermeras. Es decir, mientras más lejos los tengamos los médicos y a las enfermeras, mejor. Y si no entran al edificio donde viven, mejor todavía. La pregunta que deberíamos hacernos en este caso es: esa gente intolerante, si se enferma de coronavirus, ¿quién espera que le dé un mínimo de atención? ¿Quién espera que le dé una mano para salvarlos? Entonces, este actuar irracional también es parte de esta cuestión que es la pandemia global, parte del encierro, pero que a su vez está reflejando o se convierte en un indicador claro del problema real, que es un problema educativo. No estamos educados para este tipo de situaciones ni para entender realmente lo que pasa. Seguimos también deseducados hasta para el manejo de las redes sociales. Hacemos circular información sin verificarla y la compartimos, que es lo peor de todo. Entonces estamos actuando igual que el virus, es decir, una mala información la propagamos y hacemos una pandemia de esa mala información, provocando fenómenos sociales como este rechazo al personal del área de salud, que es la gente que más deberíamos respetar. El propio presidente de Rusia, Putin, ya incluso ha decretado un aumento de sueldo a todo el personal que trabaje con este tema del coronavirus en instituciones de salud. En algún momento necesitamos reflexionar como sociedad que lo que realmente es importante en un país, y que lamentablemente está en todas las constituciones de nuestros países, es la función más alta al cual el Estado le tiene que dar los recursos y la atención necesaria: salud y educación. Con esa fórmula, salud y educación, vamos a poder afrontar lo que se venga en el futuro. Pero mientras no afrontemos que necesitamos un sistema responsable de salud, un sistema que funcione de verdad, sueldos dignos, etcétera, etcétera, y lo mismo con la educación. Y ojo, cuando hablo de educación estoy incluyendo el pilar que alimenta la educación, que es la investigación científica. Sin investigación científica no hay vacuna, y si no hay vacuna, bueno, olvidémonos del tema. Entonces necesitamos repensar, como bien dijo Giuseppe, utilizar esta cuarentena para repensar hacia el futuro cómo vamos a reiniciar nuestras actividades tomando en consideración todo esto.
Giuseppe, vos que estás en este momento en Italia, vemos que el agua, por ejemplo, en Venecia se volvió transparente, en algunos ríos, los cielos están más azules. Yo te estoy hablando de información verificada, no de fake news, que obviamente es muy delicado tocar ese tema. A lo que yo te quiero preguntar, Giuseppe, el nivel de contaminación en las ciudades bajó. ¿Habrá un cambio en la relación de nosotros con la naturaleza? Yo espero que sí. También hay que decir que es una pandemia, no es un milagro, ¿no? Entonces creo que sí va a haber un cambio necesario, también porque se han manifestado algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, también hay unos estudios que ponen de manifiesto que la contaminación, por ejemplo, el particulado en el aire, pues aumenta muchísimo la susceptibilidad a la enfermedad. Y pues reordenando, digamos, lo que son nuestras prioridades, pues yo creo que sí va a haber algún cambio en el modelo, ¿no? Pero creo también que hay que empezar a trabajar mucho en eso. Lo que decía Enrique sobre la educación, pues se vuelve importante, pero no la educación solo a largo plazo, que es digamos la educación estándar, ¿no? Sino la educación sobre qué es lo que vamos a hacer mañana. La misma economía va a tener que enfrentarse un poquito a sus paradigmas, ¿no? El modelo de crecimiento finalizado a sí mismo, pues creo que vaya mostrando, ¿no? Sus límites. Ya los había mostrado desde hace mucho tiempo, pero ahora se ponen cada vez más de manifiesto, ¿no? O sea, hay que darle unión, ¿no? A la economía, hay que también tener una participación mayor en lo que es el gobierno de la esfera local y de la esfera global. Pues seguramente va a haber un cambio, eso está claro, y eso lo sabemos todos, lo saben también nuestros administradores. Los datos que se están manejando son datos todos falsos y todos buenos, en el sentido de que es un virus nuevo, no la categoría, digamos, no los coronavirus, pero este virus sí es nuevo, no se sabe cómo se comporta, no se sabe si la inmunidad funciona o no. La cuestión es que se están tomando medidas para hacer que el sistema pueda más o menos mantenerse como era. Cuando salgamos de esta situación, con la situación económica en la que se está creando, con el cambio de prioridades, también la gente se está dando cuenta que puede vivir tranquilamente sin consumir todo lo que consumía. Es decir, que probablemente va a haber un gran cambio en lo que son los hábitos de consumo, y así como empezar a buscar una autonomía también mayor, porque una de las cosas que creo que se están poniendo de manifiesto en estos días es que, sobre todo en las grandes urbes, pues hay un nivel de dependencia de un sistema que es bastante elevado, ¿no? Y entonces yo creo que se va a buscar un nivel de autonomía mayor por parte de la gente, un nivel de seguridad mayor por parte de la gente. No creo que esto lleve a una conciencia ecológica, sino como digamos como segunda resultado. Si eso era un poquito lo que...
Muchas gracias. Finalmente, Quique, depende de cómo se resuelve esta pandemia. Si continuamos escuchando también a los científicos expertos, podremos cambiar nuestra relación con la naturaleza y de una vez por todas tomar en serio, por ejemplo, la emergencia climática. Tú hablas de educación, de investigación, pero también la investigación científica. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros científicos, porque ellos nos van a permitir entender lo que está pasando, por qué se mueren, por qué sobreviven los infectados, por qué unos se enferman, por qué otros no, por cuánto tiempo. Yo creo que la investigación científica es la que debemos aprender a leer, a escuchar, y los gobiernos de todo el mundo tienen que aprender a escuchar también. Sí, Jimena, hoy más que nunca es vital que aprendamos a saber canalizar de dónde viene la información. Tenemos que aprender a confiar más en las universidades, porque ese es el centro donde se produce el conocimiento. Ahora, respecto a lo que tú me decías del cambio en la mentalidad conservacionista, en ese sentido, como te dije anteriormente, por lo menos yo soy un poco pesimista. La verdad es que no creo que el ser humano salga de este encierro y de repente sea bueno con la naturaleza y conservemos mejor las cosas. Yo creo que cuando esto se normalice, la gente va a volver a hacer lo que era antes. A algunos tal vez les haya llegado el mensaje, pero no va a ser una masa crítica lo suficientemente representativa para que veamos un cambio respecto a la parte ambiental. Ese cambio respecto a la parte ambiental, como mencionó Giuseppe, lo vamos a ver en la educación. Y esa educación, como también dijo Giuseppe, tiene que tener un componente coyuntural urgente del corto plazo y uno a mediano y largo plazo, que es la fase de concientización gradual para promover los valores perdidos que siempre hablamos en el programa, como la biofilia, el amor por la vida. Mientras no eduquemos en valores biofílicos, no va a haber cambio. En esta situación de crisis todos somos susceptibles y todos nos sentimos mal porque pasó esto, pasó aquello, pero cuando pasa esto, la verdad es que yo creo que la gente va a volver a ser como era antes. Van a haber algunos cambios, pero no sé si van a ser tan representativos para que los veamos. El cambio real lo va a dar la educación, el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que bregar porque la gente por lo menos sea consciente de que esa es la solución y ser permeable a esa educación. Bueno, muchísimas gracias, Quique, desde Ecuador. Muchas gracias, Giuseppe, desde Italia. Me gustaría, por favor, continuar con este diálogo, con esta conversación en 3 lugares del mundo, desde La Paz, Bolivia, desde Ecuador, con Quique, Italia, con Giuseppe, porque quedaron muchos temas pendientes. El tema de la afectación económica, el turismo, y si de pronto yo les largo la pregunta, la gente empezará a ya pensar más en que tal vez tenemos que irnos un tanto al campo, no quedarnos en las grandes ciudades donde la población se ha ido. Bueno, todas estas preguntas yo se las dejo para la próxima semana. Tarea para la casa, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo grande, Giuseppe, un abrazo grande, Jimena, y un placer haber compartido este programa. Gracias, Quique. Gracias, Giuseppe. Un abrazo, Jimena, y un saludo a todos los amigos bolivianos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por seguirnos en Jaque Mate. Yo cumplí un aislamiento por protocolos y bueno, ahora estoy en vivo aquí en Jaque Mate TV, pero todas las noches lo seguiremos acompañando con entrevistas virtuales para poder mantener a todos ustedes informados. Gracias, les deseamos un buen descanso. Quédese en casa porque tiene una maravillosa programación en televisión universitaria.